Hola, bienvenidos a un vídeo de Web Vampiro en el que vamos a explicar las mecánicas básicas de Vampiro quinta edición. Ya las expliqué en otro vídeo, pero quizás no fue suficientemente explícito. Algunas cosas seguramente podría haberlas explicado mejor, así que voy a dedicar un segundo vídeo a hablar de cómo se juega, cómo se hacen las tiradas de Vampiro quinta edición, utilizando además la tabla que publicó Martina Zick Oldstar y que ha traducido Ivy Valentine al castellano. Entonces, a ver, Vampiro quinta edición es un juego que utiliza dados de 10 caras y que consiste en realizar una reserva, un pool de dados, mediante la suma de tus atributos y tus habilidades. Entonces, supongamos que tú tienes 3 dados de carisma más 2 dados de persuasión, tirarías 5 dados. Pero a la hora de tirar, entra en juego una mecánica que se llama el ansia. Y el ansia nos lleva a cambiar algunos de estos dados negros por dados rojos que veremos más tarde que funcionan de una forma distinta. Pero primero lo más importante. ¿Cómo se tira? ¿Qué significan los resultados de cada dado? ¿Qué es la dificultad? Pues cada dado de 10 caras tiene en Vampiro 3 resultados posibles. 6, 7, 8, 9 es un éxito, 1, 2, 3, 4, 5 es un fallo. Y un 10, o mejor dicho, 2 dieces es un crítico. Entonces, supongamos que yo tiro a dificultad 3 y tiro 5 dados. La suma de mi carisma más persuasión. Aquí tengo un solo éxito, porque este 4 y este 3 y este 5 serían fallos. Sería un solo éxito, con lo cual, si la dificultad es 3, la tirada había sido un fallo. Si durante la tirada, por cualquier circunstancia, aquí tengo dos éxitos, surgieran 2 dieces, entonces el resultado se consideraría crítico. El 100 en este juego, la suma de 2 dieces, es equivalente a 4 éxitos. 3 dieces serían 5 éxitos, porque tienen que ir de 2 en 2. Es un poco raro, a veces resulta difícil, pero es así, ¿vale? Es decir, los dieces se cuentan de 2 en 2. Y si hay un 100, si hay 2 dieces, son 4 éxitos. Es un crítico. Entonces, ¿cómo funciona? Si yo hago la tirada y saco igual o más éxitos que los requeridos, por ejemplo, dificultad 3, estos serían 5 o 6 éxitos, pues habría superado la tirada. Y si saco menos, por ejemplo, a dificultad 3 saco algo así, ¿no? Un solo éxito, pues eso sería un fallo. La tirada no ha tenido éxito. ¿Qué más? Es importante tener en cuenta 2 variantes a todo esto. Primero, la de hacer la media, que es que el juego te recomienda que en la medida de lo posible evites tirar, porque si tu reserva de dados es ya el doble que la dificultad requerida, si por ejemplo tienes 6 dados y la dificultad es 3 o 2, mejor no tirar y así y se incrementa la fluidez de la historia, es más narrativo y va más rápido. ¿Cuándo tirar? Pues mejor tirar cuando el fallo crea consecuencias interesantes o el nivel de éxito, el número de dados que hay respecto a la dificultad requerida, el margen de éxito es importante. ¿Qué es el margen de éxito? Pues si yo, por ejemplo, tiro dificultad 2, que es un margen, es una dificultad bajita, tiro dificultad 2 y en este caso, por ejemplo, he sacado 3 éxitos. Como la dificultad 2 se resta al número de éxitos, el margen de éxitos es 1. Eso significa que he sacado un éxito más de los requeridos. Y eso tiene relevancia en el combate, por ejemplo, a la hora de determinar el daño, ¿no? Otra regla importante, otra regla adicional, que es una variante de todo esto. El éxito a un coste. Si tú tiras y el número de éxitos no es el suficiente, puedes, no obstante, pedirle al narrador que aplique éxito a un coste. Y eso significa que la tirada se considera un éxito
pero se aplicará una desventaja, una circunstancia negativa a decisión del narrador, ¿no? Que, por ejemplo, podría ser que en una tirada de carisma hayas convencido a la otra persona, pero, sin embargo, pues se convierta en un seguidor tuyo fanático o que te puede generar problemas más adelante. Hay también variantes importantes a la hora de aplicar las tiradas. Una de las más importantes, antes de la ansia, es el gasto de fuerza de voluntad. Si tú tienes 5 dados y la tirada falla, porque, por ejemplo, te piden 5 éxitos y es muy difícil sacar 5 éxitos en 5 dados, puedes gastar fuerza de voluntad para repetir los dados negros fallidos. Los dados negros, no los dados rojos. Lo veremos, los dados rojos son los dados de ansia. Entonces, en este caso, por ejemplo, tendríamos 3 éxitos y nos piden 5 éxitos, pues podríamos utilizar la fuerza de voluntad para repetirlos. Y en este caso, habríamos sacado un éxito más. No los suficientes, pero 4 ya es más que 5, ¿no? Los éxitos fallidos no se pueden volver a repetir. Simplemente puedes utilizar un punto de fuerza de voluntad una vez por tirada para repetir 3 dados fallidos. Y eso tiene un punto de gestión de recursos que es la mecánica más básica, ¿no?, del juego, el gasto, quemo, conservo fuerza de voluntad, porque la fuerza de voluntad solo se recupera al final de cada sesión. Entonces, tú vas gestionando 2 recursos en este juego, uno es el ansia y otro es la fuerza de voluntad. Y ahora vamos con el ansia. Porque hemos dicho que en este tipo de... En los dados negros solo había 3 resultados posibles, ¿no? Habíamos dicho el fallo, el 1 es un fallo igual aquí que un 2. O sea, es un fallo, ¿no? No es como en las ediciones anteriores. Un 1 es un fallo, no es una pifia. Sin embargo, en los dados rojos sí que el 1 supone un resultado distinto. También tenemos el 6, 7, 8, 9, que son éxitos, y los 10, que son críticos. En los dados rojos existe además la posibilidad de sacar un fallo bestial o un crítico conflictivo, que son 2 resultados distintos en los cuales se implican estos dados. ¿Y cómo funcionan los dados rojos? Pues si tú tienes, según tu nivel de ansia, que varía entre 1 y 5, siendo 5 lo más alto posible y 1 lo más bajo posible, bueno, puedes tener ansia 0. Vas sustituyendo tus dados negros por dados rojos. Entonces, supongamos que mi personaje quiere hacer una tirada de infiltrarse en algún lugar y tiene que tirar destreza más sigilo. Y tiene destreza 3 y sigilo 3. Pues, si su nivel de ansia fuera 0, tiraría 6 dados negros. Pero si su nivel de ansia sería 3, tendría que tirar 3 dados negros y 3 dados rojos. Y si durante la partida el nivel de ansia fuera subiendo a consecuencia de gastar poderes o, por ejemplo, recibir heridas y regenerarse, seguiríamos cambiando dados negros por dados rojos en la reserva. Al contrario, si el personaje se alimentara y consiguiera reducir el ansia, tendríamos que quitar dados rojos y añadir dados negros a la reserva. Entonces, el nivel de ansia va subiendo, va bajando y va sustituyendo o va convirtiendo los dados negros en dados rojos. ¿Y por qué es importante? Pues mira, porque los dados negros pueden producir esos 3 resultados que habíamos dicho, pero los dados rojos pueden producir un resultado adicional, que es el 1, es el resultado de la calavera cuando tiene dibujos y es el fallo bestial. Si fallas la tirada, es decir, si por ejemplo esto fuera dificultad 3, solo habíamos tenido un éxito y sería un fallo. Pero teniendo en cuenta que además de ser un fallo, porque solo hemos tenido un éxito, hemos tenido un dado rojo, es un fallo bestial. Eso significa que el personaje ha sucumbido a la bestia durante esa acción. Ha caído de alguna forma bajo el control de la bestia y es la bestia la que ha boicoteado o ha puesto palos en la rueda del personaje a la hora de hacer la acción. Eso puede reflejarse, por ejemplo, en una de las compulsiones del personaje, o en que le suba el ansia, o que tenga que hacer un chequeo de frenesí. El caso de un fallo bestial es que es una verdadera pifia, no es un fallo. Otro resultado posible, habíamos dicho que 2 dieces son un crítico, pero en el caso de que alguno de los 2 dieces que hemos sacado sea rojo, es un crítico conflictivo. En lugar de ser un crítico normal,
es un crítico conflictivo y implica que es la bestia la que te ha ayudado a sacar esa acción adelante. ¿Cómo? Pues, por ejemplo, en una situación social lo que has hecho ha sido intimidar, imponer de forma agresiva tu argumentación en lugar de tratar de persuadir o convencer a la gente. En una situación de combate puede ser que hayas tirado el arma y te hayas puesto a atacar con las manos desnudas o con los dientes a tu enemigo. Ese tipo de situaciones en las cuales pues has tenido éxito, pero es la bestia la que impone cómo tienes éxito. Y eso es entre el narrador y el jugador los que tienen que decidir cómo eso va a canalizarse y expresarse a través de la historia. Y es todo. Hay un tema importante que vamos a decir, que es cómo se realiza un chequeo de enardecimiento. Que es cuando tú utilizas un poder, o por ejemplo cuando un vampiro despierta cada noche, tiene que chequear, tiene que tirar un chequeo de enardecimiento para ver si su ansia se ve alterada, ¿no? Si sube, baja, si cambia. ¿Esto cómo se refleja? Se refleja en que se tira un dado negro, y si es un éxito, este es un 9, si es un éxito, el ansia no sube. Pero si fuera un fallo, un 1, 2, 3, 4, 5, el ansia sube. Y esa es una de las mecánicas básicas del juego. Porque tú vas normalmente acumulando ansia y cuando llegas a 3 ya llega a ser un problema. Porque ya tienes bastantes posibilidades de tener un fallo bestial o un crítico conflictivo. Pero cuando llegas a 4, las posibilidades de utilizar poderes se van reduciendo porque puedes caer en frenesí. Y cuando tienes 5, cada vez que utilizas un poder, tienes que chequear para ver si no caes en frenesí. También es importante tener en cuenta que curarte, regenerarte, implica uno de estos chequeos de enardecimiento. Y que cuando tienes un crítico o un fallo bestial, es el narrador el que puede tomar el control del personaje. Así que el juego se convierte, en cierto modo, en una especie de gestión de recursos, que es la fuerza de voluntad, pero también de control de tu nivel de ansiedad, de tu nivel de ansia, que es el hambre que siente el personaje. Y eso es todo. Espero que os haya resultado útil este vídeo y que, bueno, voy a recordar una cosa que, por cierto, me gustaría explicar. Habíamos dicho que la dificultad la establece el narrador, pero hay un tipo de tiradas que se denominan tiradas enfrentadas, que llevan a cabo unos jugadores contra otros personajes. Por ejemplo, un personaje del narrador o incluso otro jugador. Entonces, supongamos que un personaje quiere utilizar carisma más persuasión contra un personaje del narrador. Pero el personaje del narrador esta vez no va a tener una dificultad, va a tirar. Entonces, en este caso, la dificultad la establece el número de éxitos. En este caso, el personaje jugador ha tenido un solo éxito y el personaje del narrador, supongamos que tiene esta otra reserva y ha tenido un solo éxito también. En la tirada, en este caso, sería un empate. La dificultad no la determina el narrador, sino cuántos éxitos ha tenido el otro personaje. Y en los combates es importante porque el número de éxitos y el número de diferencia, el margen de éxito en la tirada, es lo que marca el daño que hace un personaje. Por ejemplo, si uno tiene más éxitos que el otro, le hace 2 puntos de daño si tiene 2 éxitos y además más el modificador del arma. Entonces ese tipo de cosas acaban siendo bastante relevantes. Y esto, espero que os haya resultado útil esta explicación. He intentado ser lo más claro y conciso posible, pero si tenéis alguna duda, dejadme en los comentarios que intentaré resolverla. Un saludo y buenas noches.